Vamos a meternos, amigos, en lo que tiene que ver con política internacional y con una noticia que seguramente a ustedes del otro lado les ha llamado tanto la atención como a nosotros, que tiene que ver con el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. Para analizar esto que ha sucedido y, por supuesto, las repercusiones que genera, tenemos en línea al filósofo y analista Rocco Carbone. Rocco, buenas tardes. Valentín Bell ya te saluda. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Un placer enorme charlar contigo. Bueno, en este caso con la noticia de Corina Machado como Nobel de la Paz, ¿qué te generó cuando te enteraste de la noticia? Asombro. Asombro sobre todo, digamos, por los argumentos, ¿no? Porque el Comité Noruego del Premio Nobel dijo que efectivamente otorgaba ese Premio Nobel de la Paz, nada menos, a María Corina Machado por un trabajo, decía, en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela. Y también por su lucha para lograr una transición justa, una transición pacífica de la dictadura a la democracia. Entonces, eso me parece ridículo y llamativo. Digo esto porque María Corina Machado, desde hace más o menos 20 años, 25 años, se viene ocupando de derrocar a los gobiernos legítimos y revolucionarios, tanto de Chávez como de Maduro. Se viene ocupando de sostener y solicitar sanciones económicas de Estados Unidos en contra de Venezuela o en contra de su propio pueblo, ¿no? Y me generó así como asombro porque es una figura que promueve la violencia para forzar una transición de un orden revolucionario que ha sido elegido por el pueblo de Venezuela a un orden libertario, podríamos decir, ¿no? Un orden libertario conducido por las ideas y la acción política de la libertad y de la democracia norteamericana, y recibió inmediatamente la noticia del premio y dijo: Maduro tiene los días contados, y si Maduro quiere la paz, que se vaya allá. Bueno, esta es la paz de los fascistas, ¿no? O sea, para que haya paz, el campo político adversario tiene que desaparecer, ¿no? Esa es la visión política de María Corina Machado. Por eso, digamos, qué sé yo, es sorpresivo que le den un premio Nobel de la Paz. Ahora, ¿de qué paz estamos hablando, no? Exacto. Con un conflicto, una hipótesis de conflicto bélico siempre a la vuelta de la esquina en Venezuela, ¿este premio legitima, digamos, ese discurso que promueve una posible invasión? Mira, antes de tomar la pregunta, quiero para tu oyentada completar un poco la idea para ver quién es, de quién es María Corina Machado. Por ejemplo, voy a repasar un par de cosas. En 2002 participó de un golpe de Estado en contra de Chávez y participó de la organización de una experiencia dictatorial presidida por un tipo que se llamaba Pedro Carmona. Luego, en el año 2005, se fue a Washington, viajó a Washington, se entrevistó con Bush y le solicitó una intervención militar contra Venezuela, o sea, contra el pueblo de Venezuela, imagínate, ¿no? Luego, en el 2014 y en el 17 participó de las guarimbas, o sea, de piquetes antipopulares que quemaban con gasolina a chavistas, o sea, personas quemaban. Y ahora, por ejemplo, dice que efectivamente, de ser presidenta de la República, reabriría la embajada de Venezuela en Jerusalén. O sea, quiere alinearse con el experimento teratológico, con el experimento concentracionario en contra de Gaza, en contra de Palestina, y con el experimento genocida de Netanyahu contra de Palestina. Ese es María Corina Machado. Ahora, para ir un poco a tu pregunta, a mí me parece que este premio Premio Nobel de la Paz es un premio destituyente de la propia idea de paz, es un premio destituyente de la idea de estatalidad. De hecho, la propia Corina Machado lo dijo en La Nación, ¿no? Refiriéndose a la Argentina. Dijo que Milei representa una sociedad autónoma, una sociedad libre, una sociedad que no es dependiente del Estado. Bueno, ¿qué quiere decir una sociedad no dependiente del Estado? Que efectivamente el Estado nacional se quiebra, se destruye y se pone, por ejemplo, el país, Venezuela en este caso, o la Argentina, a disposición de un Estado extranjero como Estados Unidos. Bueno, eso se llama esclavismo, se llama colonialidad, se llama corromper, destruir la soberanía, que es lo propio, o sea, lo que, digamos, permite la propia existencia, la propia vida de un pueblo.
¿Hay, Rocco, también una intención de distintos países y distintas figuras de empezar a consolidar o darle más fortaleza a un bloque fascista, podemos decir, y que ahí Venezuela sería, la llegada de Corina Machado al gobierno de Venezuela sería un puntal importante en ese bloque? Sí, María Corina Machado, por ejemplo, alguien que ella se indique como uno de sus representantes, ¿no? Ahora, a ver, ¿quién es María Corina Machado? Una de las representantes mayor de la clase de la gran propiedad venezolana, o sea, de esa gran clase de la gran propiedad que se apropió siempre del petróleo, de la renta petrolera y, por ejemplo, fugaba los dólares que venían de la renta de la renta petrolera para alguna cueva fiscal, Estados Unidos, Suiza, qué sé yo, Gran Ducado de Luxemburgo y, por ejemplo, hambreaba a la grande mayoría trabajadoras venezolanas. Y efectivamente, digamos, Estados Unidos, cooperando a favor de este premio Nobel de la Paz para ella, y también con unos barcos, con unos submarinos nucleares que ha desplegado a lo largo de la costa venezolana, está, por lo visto, digamos, organizando una intentona de golpe desde adentro y de invasión desde afuera en contra de Venezuela, porque a Estados Unidos, a la clase de la gran propiedad, tanto local como global, le interesa el petróleo de Venezuela, pero lo que no puede tolerar el capitalismo y el imperialismo en su etapa fascista, el fascismo básicamente es una expresión ultra del capitalismo, no puede tolerar que en América Latina haya una experiencia política que piensa la vida, la existencia al margen de la vida capital. O sea, no puede tolerar que haya formas revolucionarias de vida en común. Y dijo efectivamente que María Corina Machado que si Estados Unidos logra copar Venezuela, la próxima etapa será Cuba, ¿no? Eso como para demostrar efectivamente que no, el capitalismo o el capitalismo en su fase ultra, el fascismo del siglo XXI, no puede tolerar otra forma de existencia políticas más allá de la que imaginan ellos, y no pueden tolerar formas populares de vitalidad política, lo que llamamos revolución. Hay quienes, Rocco, asocian estos grupos emergentes con discursos fascistas a las nuevas formas de comunicación, a las redes sociales. ¿Vos creés que eso es un obstáculo para los procesos revolucionarios o que podría ser una gran herramienta si se utilizara en ese sentido? Cuando Lenin Lenin y el partido bolchevique hicieron la revolución del 17 en Rusia, desde Petrogrado, fundaron sus propios instrumentos comunicacionales. Iskra, Рабочая Gazeta, Рабочий Солдат, había otras que en este momento no recuerdo. ¿Por qué estoy repasando estas modalidades históricas? Porque el poder popular, el poder organizado alrededor de la clase trabajadora, del campo nacional y popular, del campo de la emancipación, necesita crear sus canales de información y sus canales comunicativos al margen de la mediaticidad monopólica. Las redes sociales son lo que llamamos redes sociales, lo que llamamos banalmente redes sociales, son aparatos del capitalismo digital. El campo de la emancipación necesita sus propias formas comunicacionales, sus propios aparatos comunicativos, porque esos aparatos comunicativos constituyen y construyen subjetividad. Si nosotros leemos La Nación Más, constituimos nuestra subjetividad en las formas ideológicas de La Nación Más, claro, ¿no? El campo popular. Entonces necesitamos aparatos propios. Eso no quiere decir que, por ejemplo, digamos, no podamos mirar lo que se dice en X, en Twitter o en Instagram. Pero el campo popular, el campo de la emancipación, le necesita construir sus propios canales comunicacionales y de constitución subjetiva de clase, me parece. Para nosotros, Rocco, este contacto era importante porque a veces estas noticias nos bombardean y no sabemos bien desde dónde tomarlas, así que te agradecemos este ratito aquí en Brujos y Científicos, un verdadero placer. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Rocco Carbone, filósofo y analista, hombre italiano y argentino, ha tomado nuestro país como su hogar también, y para nosotros es un enorme orgullo. Hablábamos la semana pasada con Caloyán Santos Cabrera, fotógrafo cubano naturalizado argentino, en este caso lo hacemos con Rocco Carbone, para poder analizar esto que ha pasado. Entonces, Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, y el análisis entonces de qué sigue a partir de eso, que lo que sigue, queridos amigos, tiene que ver con un intento por
continuar la opresión de los pueblos que han elegido democráticamente. Después se podrán hacer todos los análisis, toda la discusión pormenorizada de la situación en la que se encuentra cada país. Pero en principio el respeto por la democracia y por los procesos electorales debiera ser entonces el primer puntapié.